Buenas tardes, mi nombre es Manuela Hidárraga Sánchez, estudiante de Comunicación Social, y para esta otra oportunidad vamos a hablar sobre el derecho a la información. Dentro de los derechos fundamentales de los colombianos consagrados en la Constitución Política se encuentra el artículo 20, que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 estableció en el artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy importante y central a la hora de informar problemas o situaciones relevantes para los ciudadanos. Los medios de comunicación se convierten como ese perrito guardián, como el que está pendiente de los gobiernos y otros actores, el que está pendiente de informar sobre cuestiones de desarrollo, de democracia, sobre temas de interés que afecten a toda la sociedad en general. Entonces, para desarrollar este tema vamos a tratar los siguientes puntos. El primero es que, teniendo en cuenta lo anterior, como comunicadores tenemos en nuestras manos una tarea muy importante y una responsabilidad bastante grande, la de informar, pero de informar bien, noticias y hechos relevantes e importantes para el público en general, que le permita a las personas estar bien informada sobre lo que está pasando a su entorno, mantener a las personas contextualizadas sobre lo que está pasando en su ciudad, en el entorno en el cual viven. Joseph Pulitzer plantea que por encima del conocimiento, de las demás noticias, de la inteligencia, el corazón y el alma del periódico descansan sobre su sentido moral. Es decir, que antes de la inteligencia, antes de todas las noticias, como de la fama, como del reconocimiento de los periódicos, diría yo que se podría ampliar también a los medios de comunicación, el corazón y el alma del periódico están en su sentido moral. Es en la moral, es con base en la moral que todo florece. Si nosotros tenemos una virtud ética forjada, bastante arraigada, los frutos van a ser mucho mejor. Entonces, a eso se refiere Joseph Pulitzer, que antes de todo debemos de ser morales, debemos de ser éticos. La libertad de información por parte de los periodistas se ve amenazada de muchas formas, y no solo en Colombia, sino en decenas de países, por medio de la censura, de la constante violencia contra periodistas, contra los medios, impunidad de crímenes violentos. Entonces, nos vemos bastante afectados por practicar el derecho a la información. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se afirma que la libertad de expresión y el acceso universal a la información son las piedras angulares de la sociedad. Es decir, que como ciudadanos y como personas tenemos derecho a estar informados, a que nos cuenten qué está pasando con nuestro alrededor, qué está sucediendo. Y bueno, el segundo punto es que, referente al derecho a la información, tenemos dos ejemplos puntuales que sucedieron en nuestro país. Uno fue en el año de 1994, cuando el doctor Andrés Pastrana dio a conocer ante la opinión pública unos narcocassettes, los famosos narcocassettes, donde se hablaba del patrocinio por parte del cartel de Cali a la campaña presidencial ya del entonces elegido presidente Ernesto Samper, lo que desencadenó el famoso proceso 8000. Entonces diríamos, bueno, pero es que esta información está dejando al escarnio público la vida del presidente Ernesto Samper, pero bueno, es una información que debía ser dicha, porque nos estaban engañando a todos los colombianos. Era información que nos compete a todos, a todo el pueblo en general. Entonces,
ahí primaba el bien común que el bien de, en este caso, del presidente Samper. Entonces eso desencadenó pues millones de especulaciones y millones de cosas. Y el segundo caso es del periodista, y digo yo que muy osado, Daniel Coronel, que ha realizado 39 denuncias de corrupción por parte de políticos y personas del común, de las cuales solo en 2 oportunidades las personas investigadas han sido absueltas pues de los cargos, y las demás han llegado a tener sanciones disciplinarias, fiscales o penales. Entonces, lo anterior, por ser casos de corrupción que atentan contra el bien común, pues es necesario que se denuncien, es necesario que sean informadas y que salgan a la luz pública, a pesar de perjudicar y de dañar el buen nombre de estas personas. Pero lo que les decía, gana el bien común por encima del escarnio público que se les pueda dar. Entonces, en conclusión, el derecho a la información de cualquier noticia, situación, se debe analizar muy bien. Debemos de oler y olfatear qué noticia se debe dar y qué no. Tenemos que tener esa línea clara de en qué momento la información es por el bien común y por eso se tiene que decir, o en qué momento no. En ese momento donde como periodistas entramos en conflicto entre qué decir o qué no, debemos de mirar muy bien que nuestra decisión sea tanto ética como legal. Muchas gracias.